está pasando en el mundo? La Organización Mundial de Salud da fuertes anuncios con posibles pandemias en el mundo con virus más letales, en lo que ha causado preocupación mundial. ¿Qué tanto ha aprendido la humanidad en enfrentar pandemias? ¿Será que la próxima se podrá contener? Los graves cambios que sufre el mundo con la contaminación, destrucción del hábitat de los animales, el convivio de personas con animales salvajes, el consumo indiscriminado de especies exóticas, provocan que brinquen enfermedades de animales a humanos al mutar los virus que tratan de sobrevivir al nuevo huésped. Es una llamada de atención a la humanidad y a los gobiernos de la destrucción que hacemos al medio ambiente. Nosotros mismos causamos estos cambios. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Estamos tratando de decirle adiós a esas memorias horrendas que hemos vivido con el COVID, ¿no es cierto? Y de repente sale la OMS para darnos una mala noticia en las pasadas horas y nos dice, se viene un virus todavía mucho más mortal que el COVID. Y algunos expertos dicen, va a menguar bastante la población del mundo. Miren ustedes qué duro que es esto. La OMS ha alertado de que la amenaza de otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece, por lo que su director general ha reclamado a la comunidad internacional que se prepare ante la posibilidad de que emerjan nuevas pandemias. Para la OMS, cuando llegue la próxima pandemia, que lo hará, debemos estar preparados para responder de manera decisiva, colectiva y equitativa. Cierto, no debería ni siquiera de decirse, ¿no? La OMS debería decirlo, saben, va a llegar esto y estamos preparados de esta manera y vamos a hacer estas cosas. Pero no, es un discurso de que estemos preparados. Pedro Cavadas, un doctor español bastante crítico con algunas formas como se manejan algunas organizaciones mundiales sobre salud, célebre él internacionalmente por sus logros en especialidad y cirugía reconstructiva e incluido en la prestigiosa lista Forbes de los mejores facultativos, avisó del riesgo de que una pandemia pudiera hacer estragos en la población antes de que se hubiera registrado casos de coronavirus más allá de China. No solo lanzó un presagio sobre una pandemia mortífera antes del COVID, ya con el coronavirus extendido por todo el mundo, el médico valenciano, es español, avisó de los riesgos, de los efectos secundarios de las vacunas y de su distribución irregular que podría generar la proliferación de nuevas variantes. Bueno, y tenía razón, ¿eh? Cavadas tenía razón. Carlos Eduardo Pérez, para comentarlo, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, doctor, por acompañarlos. Estamos hablando, como decíamos, de estos posibles riesgos de futuras pandemias, pero mi primera pregunta es, ¿de dónde puede llegar este peligro? ¿Qué debemos estar monitoreando? ¿Dónde debemos poner nuestra atención? Lo que hemos visto es que los virus que están circulando, sobre todo estos virus respiratorios que están en el reino animal y en el reino humano en el mismo tiempo, como el virus de la influenza, como los coronavirus y cualquier cantidad de virus, son muchas familias las que hay, son las que se monitorizan y donde probablemente puede emerger esta y otras pandemias. También es importante saber que los virus que actualmente están circulando pueden modificar su comportamiento, hacer variaciones y pueden llevar a estas nuevas pandemias, crisis epidémicas. Es importante también monitorizar los virus tanto en el reino animal como en lo que pasa en los humanos. La reasociación de estos virus pueden generar también nuevas variantes que pueden afectarnos a nosotros. Vivimos en una constante cerco de enfermedades de este tipo y tenemos que estar pendientes porque seguramente tendremos que vivir otras pandemias en el futuro. Doctor Pérez, muy buenos días, lo saluda Andrés Mesa. ¿Qué papel juega, por ejemplo, el cambio climático en el aumento de riesgos de nuevas pandemias? Andrés, es definitivo. Hemos visto cómo el comportamiento de los vectores se ha modificado con el cambio climático. ¿Qué es eso? Los vectores son esos mosquitos, por ejemplo, que transmiten virus. Un solo mosquito es capaz de tener 3 o 4 posibilidades de virus que pueda transmitir y cada vez su adaptación es a mayor altura y mayor grupos humanos pueden ser afectados. Además de eso, la acumulación de aguas, la pérdida de aguas hace que se acumulen en ciertos sitios estos vectores y se modifique el comportamiento de las enfermedades transmitidas por estos agentes. Luego, sin duda, el cambio climático hace que sea más cercano la probabilidad de una nueva pandemia y esa comunicación que tenemos y la deforestación, lo que se está haciendo agrediendo el medio ambiente, pues inexorablemente va a llevar que cosas que no conocemos hagan parte de nuestro entorno y probablemente tengan ese desarrollo hacia una nueva enfermedad devastadora como la que pasamos.
No, y de hecho ya lo hemos visto cómo ha sucedido el COVID-19. De hecho es una enfermedad zoonótica que nace desde los animales, la viruela del mono también, así que no es descabellado pensar que aquí puede ser donde nacen los próximos riesgos. Pero pasamos a hablar de las vacunas. Contra el COVID-19 las vacunas tuvieron el gran éxito de desarrollarse muy rápidamente, pero también el fracaso, digamos, de una distribución no igualitaria. ¿Esto se podría replicar en el futuro y cómo, sobre todo, se puede mejorar la infraestructura para evitar que esto vuelva a suceder? Sí, sin duda las vacunas fueron el hito que marcó y paró esta pandemia. También el desarrollo de antivirales farmacéuticos, que también fue un gran logro. Sin embargo, queda un gran problema que los organismos multilaterales no fueron eficientes, no se priorizó la vacunación al que más la necesitaba, sino al que la podía comprar. Y definitivamente vimos cómo había una inequidad en el acceso a las vacunas. Pero a pesar de ser accesibles y disponibles en varios sitios del mundo, la gente tampoco se vacunó completamente. Y les puedo decir por mi práctica profesional que hoy tengo pacientes que pasé esta mañana a revisar con COVID-19 en una unidad de cuidado intensivo porque no se han vacunado. Luego también no es solamente la disponibilidad de una maravilla como la vacuna, la accesibilidad, pero también la aceptación hacia la vacunación. Nosotros exigimos una vacuna, pero cuando lo tenemos disponible solamente se vacunó el 60 o 70% de la población y no se ha reforzado sin solamente el 25% de la población. Luego el problema no solamente la disponibilidad del biológico, sino también esos cambios en el comportamiento. Creo, Mar, que sí es un gran desafío la vacunología, es el gran avance en la ciencia, pero tenemos muchos otros factores que necesitamos alinear: accesibilidad, conocimiento, educación y apropiación como parte de una estrategia de vacunación que realmente sea exitosa. Doctor, la pandemia de COVID-19 nos tomó por sorpresa a todos. Creo que estas últimas generaciones no habíamos visto una situación de tal magnitud. Ahora la gran pregunta es, ¿hay alguna forma de que podamos predecir la próxima pandemia? Es como los volcanes, sabemos dónde están, es una amenaza constante, pero las pandemias, como todo, son impredecibles. Se van juntando factores y esos factores son los que pueden desarrollar. ¿En dónde está produciéndose nueva asociación de virus? ¿Dónde están circulando nuevos agentes infecciosos? ¿Cómo se está perdiendo la inmunidad? Para algunos de ellos no lo sabemos. Son esos científicos realmente destacados que están en el campo monitorizando los que nos pueden alertar, pero está en nosotros el respeto al medio ambiente, conservar una vida sana y saludable, mantener la etiqueta en el comportamiento que tenemos que tener cuando estemos enfermos, saber aceptar la medicina preventiva, aprender de que vacunarse no hace daño. Son muchos procesos para que eso no pase, pero es impredecible una pandemia, pero seguramente va a suceder y mucho más pronto de lo que podamos creer. Carlos, doctor, una última pregunta rápidamente. ¿El COVID-19, la experiencia que hemos pasado, nos ha ayudado a prepararnos hacia el futuro o al contrario, nos ha debilitado y ha mostrado, digamos, nuestras flaquezas? Yo creo que ha tenido esa paradoja, nos ha fortalecido, por ejemplo, en la ciencia. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. La Organización Mundial de Salud da fuertes anuncios con posibles pandemias en el mundo, con virus más letales, en lo que ha causado preocupación mundial. ¿Qué tanto ha aprendido la humanidad en enfrentar pandemias? ¿Será que la próxima se podrá contener? Los graves cambios que sufre el mundo con la contaminación, destrucción del hábitat de los animales, el convivio de personas con animales salvajes, el consumo indiscriminado de especies exóticas, provocan que brinquen enfermedades de animales humanos al mutar los virus que tratan de sobrevivir al nuevo huésped. Es una llamada de atención a la humanidad y a los gobiernos de la destrucción que hacemos al medio ambiente. Nosotros mismos causamos estos cambios. Se activa emergencia en México, alerta a la población cercana al volcán Popocatépetl de las erupciones y posibles afectaciones. El presidente López Obrador ha declarado emergencia en la que se suspendió clases presenciales en el Estado de México y 50 municipios, en la que se produjo una fuerte erupción con cenizas con afectaciones a la población. No quieren que haya heridos o afectaciones a la población en los alrededores del volcán. Se elevó la alerta volcánica de amarillo fase 2, amarillo fase 3. Hay que tomar las indicaciones de las autoridades locales con atención para estar más informados. Te invito a ver el video. El conflicto entre Rusia y Ucrania se complica cada vez más. El presidente de Estados Unidos anunció la entrega de aviones de guerra F-16 para la defensa de Ucrania y así fortalecer más a los soldados en el ataque en las zonas ocupadas por Rusia. Ya había mencionado Vladimir Putin que este tipo de apoyo militar a Ucrania sería con graves consecuencias y es cruzar la línea roja. ¿Cuál será la reacción de Rusia
sumarse a estos anuncios, estos aviones de combate que manda Estados Unidos llevaría a reforzar más a Ucrania y se trasladaría la guerra a los cielos y así contrarrestar el avance que tiene Rusia en la zona. ¿Hasta dónde llegará este conflicto? Rusia criticó duramente a Estados Unidos al entrenar pilotos de Ucrania en la utilización de aviones de combate. Rusia no se detendrá hasta que tome todo el territorio. Los países del G7 y Japón dieron el apoyo económico y militar a Ucrania y no será una victoria para Vladimir Putin. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.